Ley 070. Avelino Cignani, Elizardo Pérez. Título 3. Organización curricular, administración y gestión del sistema educativo plurinacional. Capítulo 1. Organización curricular. Artículo 69. Organización curricular. 1. Es la estructura, organización y el conjunto de relaciones que se establecen entre los componentes del currículo del sistema educativo plurinacional en sus diversos subsistemas y niveles de formación, articulados a las necesidades, demandas y expectativas de la sociedad y el Estado plurinacional. 2. La organización curricular establece los mecanismos de articulación entre la teoría y la práctica educativa. Se expresa en el currículo base de carácter intercultural, los currículos regionalizados y diversificados de carácter intracultural que en su complementariedad garantizan la unidad e integridad del sistema educativo plurinacional, así como el respeto a la diversidad cultural y lingüística de Bolivia. 3. Es responsabilidad del Ministerio de Educación diseñar, aprobar e implementar el currículo base con participación de los actores educativos, así como apoyar la formulación y aprobación de los currículos regionalizados, en coordinación con las naciones y pueblos indígena originario campesinos, preservando su armonía y complementariedad con el currículo base plurinacional. 4. Los principios y objetivos de la organización curricular emergen de las necesidades de la vida y del aprendizaje de las personas y de la colectividad, serán establecidos en el currículo base plurinacional. 5. Las modalidades de atención en los procesos educativos de los subsistemas y niveles serán definidos por el currículo base y los currículos regionalizados, de acuerdo a las particularidades educativas, lingüísticas y culturales. Artículo 70. Currículo regionalizado. 1. El currículo regionalizado se refiere al conjunto organizado de planes y programas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación en un determinado subsistema y nivel educativo, que expresa la particularidad y complementariedad en armonía con el currículo base del sistema educativo plurinacional, considerando fundamentalmente las características del contexto sociocultural y lingüístico que hacen a su identidad. 2. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos desarrollan procesos educativos productivos comunitarios, acorde a sus vocaciones productivas del contexto territorial. 3. La gestión del currículo regionalizado es una competencia concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Capítulo 2. Administración y gestión de la educación. Artículo 71. Administración y gestión de la educación. Es la instancia que planifica, organiza, dirige y controla los recursos del sistema educativo plurinacional, con participación social. Artículo 72. Tuición. 1. El Estado plurinacional, a través del Ministerio de Educación, ejerce tuición sobre la administración y gestión del sistema educativo plurinacional. 2. Las universidades públicas autónomas se encuentran amparadas por lo establecido en la Constitución Política del Estado. Artículo 73. Principios de la administración y gestión educativa. La administración y gestión de la educación se sustenta en los siguientes principios. 1. Participación, democracia y comunitarismo en todo el sistema educativo plurinacional, respetando los roles específicos de los distintos actores de la educación. 2. Horizontalidad en la toma de decisiones en el marco de las normas y atribuciones fijadas para cada nivel y ámbito del sistema educativo plurinacional. 3. Equitativa y complementaria, entre el campo y la ciudad, entre el centro y la periferia, entre las diferentes culturas, superando todo tipo de asimetrías y enfoques homogeneizadores, en congruencia con la gestión organizativa de las comunidades de diferentes culturas. 4. Transparencia y rendición de cuentas de los responsables de la administración y gestión del sistema educativo plurinacional. Artículo 74. Objetivos de la administración y gestión del sistema educativo. 1. Lograr una adecuada y transparente gestión y administración del sistema educativo plurinacional. 2. Planificar, organizar, ejecutar,
dirigir y evaluar la administración y gestión en todos los subsistemas, niveles y modalidades, con participación social. 3. Generar condiciones favorables de relación intercultural para que todos los actores de la educación cumplan, desempeñen adecuadamente su rol. 4. Garantizar la provisión de recursos financieros, personal cualificado, infraestructura y materiales de acuerdo a las necesidades de cada región y de acuerdo a las competencias concurrentes de las entidades territoriales autónomas. Artículo 75. Mecanismos de la gestión educativa. Los mecanismos de la gestión educativa se crean considerando los criterios de área geográfica, piso ecológico, sociocultural, territorial, histórico y lingüístico, respondiendo a las necesidades de cada contexto. Artículo 76. Estructura administrativa y gestión del sistema educativo plurinacional. La administración y gestión se organiza en A. Nivel central. B. Nivel departamental. C. Nivel autonómico. Artículo 77. Nivel central de la gestión del sistema educativo plurinacional. Conformado por las siguientes instancias. 1. Ministerio de Educación y sus viceministerios, como máxima autoridad educativa, responsable de las políticas y estrategias educativas del Estado plurinacional y de las políticas de administración y gestión educativa y curricular. 2. Entidades desconcentradas, de directa dependencia del Ministerio de Educación. Artículo 78. Nivel departamental de la gestión del sistema educativo plurinacional. Conformado por las siguientes instancias. A. De Direcciones Departamentales de Educación, DDE, entidades descentralizadas del Ministerio de Educación, responsables de la implementación de las políticas educativas y de administración curricular en el departamento, así como la administración y gestión de los recursos en el ámbito de su jurisdicción, funciones y competencias establecidas en la normatividad. B. Cada dirección departamental tendrá bajo su dependencia la I. Subdirección de Educación Regular. 2. Subdirección de Educación Superior de Formación Profesional. 3. Subdirección Educación Alternativa y Especial. C. Direcciones distritales educativas, dependientes de las direcciones departamentales, responsables de la gestión educativa y administración curricular en el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo a sus funciones y competencias definidas por la normatividad. D. Direcciones de núcleo, dependiente de las direcciones distritales, responsables de la gestión educativa y administración curricular en el ámbito de su núcleo educativo, de acuerdo a sus funciones y competencias definidas por la normatividad. E. Direcciones de unidad educativa, dependiente de las direcciones de núcleo, responsables de la gestión educativa y administración curricular en la unidad educativa correspondiente, de acuerdo a sus funciones y competencias definidas por la normatividad. Artículo 79. Designación y funciones. 1. Las y los directores y subdirectores departamentales serán designados por el Ministerio de Educación, como resultado de concurso de méritos y examen de competencia en el marco del reglamento del escalafón y la reglamentación respectiva emanada del Ministerio de Educación. 2. Las y los directores distritales de educación serán designados por las y los directores departamentales de Educación, como resultado de concurso de méritos y examen de competencia en el marco del reglamento del escalafón y la reglamentación respectiva emanada del Ministerio de Educación. 3. Las y los directores de núcleo y unidades educativas serán designados por las y los directores distritales de educación, como resultado de concurso de méritos y examen de competencia en el marco del reglamento del escalafón y la reglamentación respectiva emanada del Ministerio de Educación. 4. Las designaciones serán de carácter periódico sobre la base de reglamento específico. Artículo 80. Nivel autonómico. En el marco de las competencias concurrentes establecidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional, disposiciones legales, las entidades territoriales autónomas tendrán las siguientes atribuciones referidas a la gestión educativa. 1. Gobiernos departamentales.
A. Responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento a los institutos técnicos y tecnológicos en su jurisdicción. B. Apoyo a programas educativos con recursos establecidos en las normas en vigencia. 2. Gobiernos municipales. A. Responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento de las unidades educativas de educación regular, educación alternativa y especial, así como de las direcciones distritales y de núcleo, en su jurisdicción. B. Apoyo a programas educativos con recursos establecidos en las normas en vigencia. 3. Autonomías indígena originaria campesinas. Sus competencias son: A. Formular, aprobar y ejecutar planes de educación a partir de políticas y estrategias plurinacionales para el ámbito de su jurisdicción territorial autonómicas en el marco del currículo regionalizado. B. Organizar y apoyar la gestión participativa de los pueblos indígena originario campesinos en el marco de la educación inicial en familia comunitaria, primaria vocacional y secundaria productiva. C. Realizar el seguimiento a la adecuada implementación de los planes y programas curriculares diversificados en el marco del currículo regionalizado y de sus competencias en el ámbito de su jurisdicción. D. Dotar de infraestructura educativa necesaria, responsabilizarse de su mantenimiento y proveer los servicios básicos, mobiliario, equipamiento, bibliotecas e insumos necesarios para su funcionamiento. E. Garantizar recursos económicos para la atención de alimentación complementaria y en los casos justificados del transporte escolar. F. Apoyar con recursos necesarios para el funcionamiento de la estructura de participación y control social en educación. G. Promover la ejecución de formación continua para la comunidad educativa. Artículo 81. Diploma de bachiller. El Ministerio de Educación, a través de las direcciones departamentales de educación, a la culminación de los estudios del nivel de educación secundaria comunitaria productiva y educación secundaria de adultos, otorgará gratuitamente el diploma de bachiller, sujeto a reglamentación. Artículo 82. Certificación de competencias. El Estado reconocerá las competencias laborales y artísticas de ciudadanas y ciudadanos bolivianos que desarrollaron competencias en la práctica a lo largo de la vida, a través del Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias. El Ministerio de Educación establecerá la reglamentación específica de los mecanismos y procedimientos. Artículo 83. Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. 1. Se crea el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, institución pública descentralizada, técnica, especializada, independiente en cuanto al proceso y resultados de sus evaluaciones. Su funcionamiento será reglamentado mediante decreto supremo. 2. El Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa estará encargado de realizar el seguimiento, medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa del sistema educativo en los subsistemas regular, alternativa y especial. 3. Su composición está constituida por un directorio, directora o director ejecutivo y un equipo técnico multidisciplinario especializado. Capítulo 3. Apoyo técnico de recursos y servicios. Artículo 84. Apoyo técnico de recursos y servicios. Son las instancias de apoyo técnico pedagógico al sistema educativo plurinacional, para la adecuada implementación del currículo educativo, en el marco de lo establecido en la reglamentación emanada del Ministerio de Educación. Artículo 85. Objetivos del apoyo técnico de recursos y servicios. 1. Brindar apoyo técnico oportuno y de calidad a las autoridades administrativas y personal docente del sistema educativo, de la jerarquía y la función directiva. 2. Potenciar la capacidad técnica del sistema educativo con personal de óptimo nivel profesional, con conocimiento y compromiso de la realidad sociocultural del Estado plurinacional. 3. Administrar e implementar técnicamente recursos curriculares y didácticos en coordinación con las autoridades correspondientes. Artículo 86. Ámbito de acción.
La estructura de apoyo técnico de recursos y servicios se definirá de acuerdo a las necesidades del sistema educativo plurinacional en sus diferentes modalidades y niveles, a través de la constitución de equipos multidisciplinarios de fortalecimiento a los espacios educativos, se regulará mediante reglamento específico. Artículo 87. Instituto de Investigaciones Educativas Plurinacional. Se crea el Instituto de Investigaciones Educativas Plurinacional dependiente del Ministerio de Educación, para diseñar y desarrollar estrategias de apoyo a las políticas de transformación del sistema educativo plurinacional. Artículo 88. Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas. 1. Se crea el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas como entidad descentralizada del Ministerio de Educación, que desarrollará procesos de investigación lingüística y cultural. 2. El Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas creará los institutos de lenguas y culturas por cada nación o pueblo indígena originario campesino para la normalización, investigación y desarrollo de sus lenguas y culturas, los mismos que serán financiados y sostenidos por las entidades territoriales autónomas. Artículo 89. Financiamiento de la educación. El sistema educativo plurinacional será financiado por el Estado plurinacional, a través de recursos del Tesoro General del Estado y de las entidades territoriales autónomas, según corresponda y acorde a la Ley del Presupuesto General del Estado, en concordancia con el artículo 77 de la Constitución Política del Estado. Capítulo 4. Participación social comunitaria. Artículo 90. Participación social comunitaria. Es la instancia de participación de los actores sociales, actores comunitarios, madres y padres de familia con representación y legitimidad, vinculados al ámbito educativo. La participación social comunitaria comprende la estructura, mecanismos, composición y atribuciones dirigida al apoyo en el desarrollo de la educación, sujeta a reglamentación. Artículo 91. Objetivos de la participación social comunitaria. 1. Participar en la formulación y lineamientos de políticas educativas en todo el sistema educativo plurinacional, para contribuir a la calidad de la educación, en el marco de la corresponsabilidad de todas y todos los actores educativos. 2. Garantizar el respeto a las atribuciones, roles y responsabilidades educativas específicas, establecidas en las normas y reglamentaciones del sistema educativo plurinacional, en lo concerniente a los aspectos administrativo-jerárquico, técnico-docente, educativo-estudiantil y de la participación social comunitaria. 3. Consolidar el carácter comunitario y democrático de la participación social comunitaria, respetando la diversidad de los actores educativos y sus formas de organización para la participación social comunitaria, con legitimidad y representatividad. 4. Promover consensos entre los diferentes actores de la educación para la definición de políticas educativas, comprendiendo que la educación es un bien común y corresponsabilidad de todas y todos. 5. Lograr una participación social comunitaria con vocación de servicio, compromiso, solidaridad, reciprocidad y complementariedad entre todos los actores educativos. 6. Participar en la planificación, control, seguimiento y evaluación del proceso educativo, respetando las atribuciones específicas de los actores educativos y la delimitación territorial y geográfica de la participación social comunitaria. 7. Contribuir al logro de la transparencia administrativa a través de un control social para optimizar el funcionamiento del sistema educativo plurinacional. Artículo 92. Instancias de participación social comunitaria. Las instancias de participación social comunitaria en la educación están conformadas por las organizaciones e instituciones relacionadas a la educación, con representatividad, legitimidad y correspondiente a su jurisdicción. Su estructura comprende: A. Congreso Plurinacional de Educación. Es la instancia máxima de participación de todos los sectores de la sociedad, para la formulación y definición de lineamientos de la política plurinacional de educación. Será convocado por el Ministerio de Educación cada 5 años. B. Consejo Educativo Plurinacional.
Propone proyectos de políticas educativas integrales de consenso y evalúa el cumplimiento de las conclusiones del Congreso Plurinacional de Educación. C. Consejos Educativos de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el marco de su estructura organizativa a través de sus organizaciones matrices, consejos educativos de pueblos originarios y las instancias propias de cada uno de ellos, con representación de carácter nacional, regional y transterritorial, participan en la formulación de políticas y gestión educativas, velando por la adecuada implementación y aplicación de las mismas en la gestión del sistema educativo plurinacional para el desarrollo de una educación intracultural, intercultural, plurilingüe, comunitaria, productiva, descolonizadora, técnica, tecnológica, científica, crítica y solidaria desde la planificación hasta la evaluación en lo nacional y en cada una de las entidades territoriales autónomas. D. Consejos educativos social comunitarios, a nivel departamental, regional, distrital, de núcleo y unidades educativas, participan en la gestión educativa, de acuerdo a su ámbito de competencia, en correspondencia con las políticas educativas plurinacionales y reglamentación específica. E. Consejos consultivos del Ministerio de Educación. Instancias de consulta y coordinación del Ministerio de Educación con los actores educativos, sociales e institucionales. Título 4. Disposiciones transitorias, abrogatoria y finales. Disposiciones transitorias. Primera. Observatorio de la calidad educativa. En el plazo de 90 días el Observatorio de la Calidad Educativa adecuará su estructura y funcionamiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la presente ley. Segunda. Institutos, academias y escuelas de bellas artes. Los institutos, academias y escuelas de bellas artes de carácter fiscal existentes en el país pasan a depender del Ministerio de Educación según reglamento específico. Tercera. Institutos técnicos y tecnológicos. Las instituciones de formación técnica y tecnológica, de carácter fiscal, privado y de convenio deberán adecuarse a las disposiciones de la presente ley. Cuarta. Universidades privadas. Las universidades privadas legalmente establecidas y en funcionamiento en el Estado plurinacional, tramitarán en 180 días la jerarquización de la normativa que autoriza su funcionamiento en base a Decreto Supremo en concordancia con la Constitución Política del Estado, cumpliendo los procedimientos establecidos para el efecto. Quinta. Formación complementaria de maestras y maestros. El Ministerio de Educación implementará programas de formación complementaria para maestras y maestros en ejercicio y egresados de los institutos normales superiores, para la obtención del grado de licenciatura equivalente al otorgado por las escuelas superiores de formación de maestras y maestros. Sexta. Comisión Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias. La Comisión Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias en actual funcionamiento, cumplirá las funciones de Agencia Plurinacional de Evaluación y Acreditación de Carreras Universitarias, mientras dure el proceso de implementación según las prerrogativas en la presente ley. Séptima. Instituto Normal Superior Católico. Las y los estudiantes que a la fecha de la promulgación de la presente ley cursan estudios, continuarán hasta su graduación, en las mismas condiciones con las que fueron inscritos. El Instituto Normal Superior Católico concluirá su funcionamiento, con la graduación de la última admisión autorizada por el Ministerio de Educación. Octava. Instituto Normal Superior Adventista. Las y los estudiantes que a la fecha de la promulgación de la presente ley cursan estudios, continuarán hasta su graduación, en las mismas condiciones con las que fueron inscritos. El Instituto Normal Superior Adventista concluirá su funcionamiento, con la graduación de la última admisión autorizada por el Ministerio de Educación. Novena. Servicios Departamentales de Educación. A. Los servicios departamentales de educación deberán adecuar y transferir su estructura institucional, administrativa, presupuestaria, patrimonial y de personal a las direcciones departamentales de educación, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. B.
Los gobiernos departamentales transferirán a título gratuito el derecho propietario de los bienes muebles e inmuebles de los exservicios departamentales de educación a favor de las direcciones departamentales de educación. C. Los gobiernos departamentales transferirán a título gratuito el derecho propietario de los bienes muebles e inmuebles de las direcciones distritales de educación a favor de los gobiernos municipales, en donde corresponda, para el funcionamiento de las direcciones distritales dependientes de las direcciones departamentales de educación. D. Los recursos inscritos en los gobiernos departamentales para el pago de haberes del magisterio fiscal deben ser transferidos a las direcciones departamentales de educación, en tanto éstas no cuenten con la capacidad técnica y operativa para administrar el presupuesto de las partidas respectivas se ejecutarán bajo la administración del Ministerio de Educación. E. Los gobiernos departamentales transferirán a las direcciones departamentales de educación los recursos económicos que financiaban gastos de funcionamiento de los servicios departamentales de educación. 10. Institucionalización. Todos los cargos y autoridades de los subsistemas y niveles del sistema educativo plurinacional deberán adecuarse a las estructuras de administración y gestión establecidas en la presente ley, a través de procesos de institucionalización de acuerdo al reglamento del escalafón y los reglamentos específicos, en concordancia a la Constitución Política del Estado. 11. Escuelas de frontera, extrema pobreza e inaccesibles. Las escuelas de frontera son prioridad del Estado, tendrán carácter integral y recibirán atención en personal, infraestructura y equipamiento, sobre la base de las políticas y programas educativos extraordinarios definidos por el Ministerio de Educación. 12. Planes y programas intersectoriales. Los planes y programas intersectoriales y articuladores relacionados con educación, y que constituyan prioridades del Estado plurinacional, deberán ser implementados por el sistema educativo plurinacional a través de planes de acción conjunta y coordinada para su incorporación sistemática en los distintos componentes del sistema. Constituyen prioridades: educación sin violencia, educación en derechos humanos, educación en seguridad ciudadana, educación en derechos de la madre tierra, educación contra el racismo, educación en valores y ética. Disposición abrogatoria. Única. Se abrogan la Ley 1565 de Reforma Educativa, de fecha 7 de julio de 1994, la Ley 3009 del Consejo Nacional de Acreditación de Educación Superior y otras disposiciones normativas contrarias a la presente ley. En tanto se apruebe la reglamentación para cada ámbito específico del sistema educativo plurinacional, se sujetarán al marco normativo anterior a la promulgación de la presente ley. Disposiciones finales. Primera. La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación y publicación. Su implementación será progresiva mediante los decretos y resoluciones reglamentarias. La reglamentación será aprobada en las instancias que correspondan de acuerdo a lo determinado en la presente ley, en concordancia con la Constitución Política del Estado. Segunda. La aplicación remunerativa del escalafón nacional y los aspectos salariales del sector de la educación se ajustarán al marco de la política fiscal del Estado Plurinacional de Bolivia. Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de revisión. Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los 10 días del mes de diciembre de 2010 años.